El sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 6, 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. En el pasaje anterior vimos que, aprovechando la ausencia de los discípulos, pues habían partido a anunciar la buena noticia por los pueblitos de Galilea, Marcos nos narró la historia de la muerte del Bautista. Pues hoy, después de su recorrido por los diversos pueblitos de la región, Marcos nos dice que los 12 volvieron a contarle a Jesús cómo les había ido al anunciar la pronta venida del reinado de Dios. Podemos imaginar que les habrá dado mucho gusto volverse a ver, y podemos imaginar que el clima del encuentro debió ser de alegría y contento, no solo por los buenos frutos conseguidos, sino también por volverse a ver y ver de nuevo al Señor. Dice el texto que le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús los había enviado con el encargo de anunciar la llegada del reinado de Dios e invitar a la gente a cambiar sus corazones y convertirse a Dios. Este anuncio lo hicieron expulsando demonios y curando enfermos, pero sobre todo mediante el testimonio de una vida austera y entregada. Jesús los había enviado indicándoles que en este trabajo tenían que confiar plenamente en Dios, depender de Él y ponerse completamente en sus manos. Entonces, al regresar, los apóstoles compartieron sus experiencias, anécdotas y resultados, pero de manera particular compartieron lo que habían hecho y enseñado. Lo que habían hecho se refiere aquí a las curaciones realizadas y a los demonios expulsados, pero también se refiere al testimonio de vida y al buen ejemplo de su modo de proceder. Pues si uno no vive rectamente, cualquier cosa que enseñe carece de autoridad. Y lo que había enseñado se refiere aquí a lo que anunciaron para que la gente cambie de vida y se vuelva a Dios. En concreto se refiere al anuncio de la buena noticia del próximo reinado de Dios. Esa enseñanza debió quedar refrendada por la manera de vivir de los discípulos. Los 12 pues anunciaron que Dios reinará cuando nosotros vivamos el camino de Jesús, que es el camino cristiano. Y este camino es ese modo de vivir que pone a Dios primero y al centro de todo, pues esto es lo que ellos habían aprendido del Señor. Además, debieron enseñar que si vivimos de la manera como Jesús propone, venceremos al mal, nos curaremos y alcanzaremos la felicidad y la vida. Bueno, pues durante el tiempo en que estuvieron en camino, el trabajo debe haber sido agotador y probablemente volvieron a Cafarnaúm muy cansados. Entonces, contentos por los resultados obtenidos, Jesús los envió a descansar. Dice el texto que les dijo: «Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco». Jesús los invitó a ir a un lugar apartado, a estar a solas y a descansar, porque dice el texto que eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Este verso nos da una idea de la frenética actividad que rodeó a Jesús y a los suyos durante el tiempo de su vida pública, al extremo de que no les quedaba tiempo ni para comer. Si bien sus discípulos se merecían un descanso, la demanda de la gente era tal que no podían descansar en el lugar en el que estaban, que parecía haber sido Cafarnaúm. Por tanto, Jesús decidió alejarse de allí para poder descansar un poco y reparar fuerzas. En otras palabras, para poder estar a solas y compartir en paz las experiencias vividas y disfrutar de la profunda alegría que da el anuncio de la buena noticia. Entonces, como quedándose en Cafarnaúm descansar les hubiese resultado imposible, Jesús los invitó a ir a un lugar donde nadie los distraiga. Este gesto de Jesús nos debe llevar a reflexionar en la conveniencia del descanso y considerar lo importante que es cortar con las actividades ordinarias y tomar algún momento de vacaciones
para librarse del estrés y de la presión cotidiana. De lo contrario, nuestros cuerpos físico y psicológico no estarán bien y, en consecuencia, tampoco nuestro cuerpo espiritual. Y si queremos ayudar a Dios a reinar, hay que estar físicamente bien. Entonces partieron en la barca de paseo, pero solo ellos. Sin embargo, dice el texto que la gente los vio marcharse. Se dio cuenta de que Jesús y los suyos se iban de paseo a descansar. Bueno, pues sin Jesús y los suyos, da la impresión de que la gente se sintió desamparada. Por eso, no bien partieron, todos los siguieron. Dice el texto que de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio. Lo más probable es que este verso sea un modo de hablar de Marcos, una alegoría para expresar el sentir de la gente, pues que los hayan seguido de todas las ciudades parece ser muy poco probable. Es como si en todas las ciudades se hubiesen enterado en ese mismo momento que ellos se iban de paseo. Más bien se trata de una nota catequética de Marcos para subrayar la acogida y el entusiasmo general que produjo la buena noticia de Jesús y la necesidad de aprender a sus pies. Pero además dice el texto que la gente llegó al lugar antes que ellos. Esto también resulta improbable, pues mucho más rápido se cruza el lago en barca, diagonalmente, que si se lo rodea a pie. Con esta imagen parece que Marcos busca resaltar el hondo deseo de la gente de buscar a Jesús y estar con él y los suyos. Marcos expresa la ansiedad de la gente y su deseo por aprender el camino que los lleva a Dios, diciéndonos que fueron corriendo y a pie y llegaron antes que ellos. El hecho es que la gente se encontraba y se encuentra vacía y muy necesitada de Dios, y está dispuesta a hacer cualquier cosa a fin de satisfacer su hambre espiritual, su necesidad de orientación y su avidez por encontrarle sentido a la vida. Hoy se puede ver que la gente busca llenar este vacío espiritual acercándose a cualquier vendedor de ilusiones que le ofrezca alguna luz que dé sentido a su vida, en lugar de volverse y descubrir que en el camino cristiano puede encontrar todo lo que busca y mucho más. Entonces dice el texto que al desembarcar, vio Jesús una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Jesús había elegido un lugar apartado y solitario para descansar, pero su sorpresa fue encontrarse con muchos que los habían seguido y que los estaban esperando. La gente andaba desesperada, desorientada, confundida y perdida, como sucede con las ovejas que no tienen pastor cuando se encuentran en medio de la neblina. Jesús observó a toda esa gente arrastrada por una vida que parece no tener sentido, que camina cargándola a duras penas, tomando malas decisiones y echando a perder sus vidas, y en donde hacia adelante, como no tiene claro el fin, solo ve oscuridad. Entonces, por la necesidad de consuelo y la urgencia que tiene de ser escuchada y sentir una palabra de aliento, Jesús quiso que vivan la vida con esperanza. Bueno, pues la situación de la gente fue tal que conmovió a Jesús, se le revolvieron las entrañas y se le agarrotó el corazón. En la mentalidad judía, el centro de los sentimientos se encuentra en el vientre, en las entrañas, y entonces sintió compasión de ellos. Por tanto, como resultado de ver a la gente necesitada, abandonada y viviendo una vida sin sentido, Jesús abandonó su proyecto de un paseo privado y se dedicó a enseñarles. A Jesús ya no le interesó descansar, pues era mucho lo que había que hacer y la urgencia de la situación no se lo permitía. Sucede que hay situaciones en la vida en las que por un mayor bien es necesario cambiar de planes y renunciar a los proyectos originales. Por tanto, por mejor ayudar, debemos estar dispuestos a dejar de lado incluso aquello que queremos y nos conviene. Y dice el texto que se puso a enseñarles con calma muchas cosas. Enseñarles que la vida tiene sentido, que es bonita y que vale la pena vivirla, pues es posible ser felices aquí y ahora. Enseñarles que para alcanzar esta vida hay que vivir su camino. Enseñarles que su camino exige que Dios sea el centro de todo. Enseñarles que lo mejor que nos puede pasar es que Dios reine. Y enseñarles que para que reine debemos jugarnos la vida, eligiendo siempre la alternativa en donde está la verdad, la justicia y la vida, aunque no nos convenga.
y nos la jugamos en las pequeñas decisiones ordinarias de la vida. Ya sea para bien, si servimos, si somos honestos, si damos una mano y actuamos rectamente, o ya sea para mal, si nos aprovechamos de los demás buscando nuestra conveniencia, abusando, mintiendo, etc. Es decir, hay que enseñarles que hay que procurar que Dios reine, viviendo una vida recta, y que si vivimos así seremos profundamente felices, y después viviremos para siempre. En conclusión, los invito a considerar que así como le sucedió a Jesús, la necesidad de la gente es la que nos debe mover a querer ayudar y a desear trabajar para que Dios reine. Todos, hombres y mujeres, casados y solteros, jóvenes y adultos, deben sentir el llamado de Jesús a dar una mano a los más necesitados. Pero quienes tienen la vida por delante y aún no han decidido qué hacer con ella, deberían también plantearse la posibilidad de elegir la vida religiosa o sacerdotal como un medio privilegiado para ayudar a Dios a reinar. Pidámosle pues a Dios ser capaces de dejar de lado nuestras conveniencias, gustos e intereses y podamos elegir siempre y solo lo que sea mayor gloria y alabanza suya. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.